La semana pasada se estrenó el último capítulo de la primera temporada de Daredevil Born Again, una especie de continuación espiritual para la serie original de Netflix que se estrenó allá por el 2014 y que pretendía retomar esa historia creada originalmente para la plataforma de Netflix e introducirla al universo cinematográfico de Marvel en un formato de televisión. Y no podía parar de preguntarme a lo largo del desarrollo de todos los capítulos en si los showrunners y los escritores de la serie sí llegaron a ver la tercera temporada de la original, porque la serie vuelve a poner a los personajes de Matt Murdock y de Wilson Fisk en la misma posición o una posición muy similar a la que tenían en el inicio de la tercera temporada. Lo que yo veo como un agujero de guión, porque es básicamente un trabajo donde los escritores decidieron abiertamente ignorar el desarrollo que habían estado teniendo durante los últimos 13 episodios y volver a colocarlos en posiciones muy similares, por no decir prácticamente iguales a ambos. Y esto creo que es una consecuencia obvia de los problemas de producción que ha tenido este reboot a lo largo de los últimos años. Porque, y para poner un poco de contexto, Born Again fue regrabada, o más bien sufrió una reestructuración importante, porque los ejecutivos de Marvel Studios no estaban satisfechos con el enfoque original que tenía la serie. Y durante su producción se dieron cuenta de que el tono, el ritmo y la narrativa no estaban alineados con lo que los fans esperaban. Y pues esto se veía especialmente reflejado considerando el éxito original que tuvo la serie en Netflix. Originalmente la serie iba a tener algo así de 18 episodios. Matt Murdock prácticamente ni siquiera se iba a poner el traje de Daredevil, íbamos a tener muchísimas menos escenas de acción y la trama se iba a centrar más en la vida de abogado de este güey, más que en la vida de vigilante, que es la parte más interesante que tenía la serie original. Además, se iba a ignorar el material de origen, es decir, la serie de Netflix no iba a ser tomada en cuenta, iban a traer a los mismos actores, pero iban a ignorar toda la historia que se había escrito antes, iban a manejarlo como un reboot completo. Entonces el principal productor y la cabeza de Marvel Studios en el momento, que es Kevin Feige, se dio cuenta de esta situación y optó por reescribir por completo la serie y regrabar casi todo el material que ya tenían, que prácticamente ya estaba lista para salir. Se despidieron a los guionistas originales y se trajeron a nuevos creativos. Me parece que al showrunner de The Punisher, a los creadores de las coreografías de pelea originales, y se reestructuró la historia para tener una narrativa más sólida y que fuera más coherente con el Daredevil que la gente quería ver, porque se pensó, en teoría, en los fans para poder hacer todo este revoltijo y poder volver a escribir la serie. Y muchos de estos problemas todavía siguen pesando, a pesar de que se reescribió y se le intentó dar una estructura diferente o más cercana a la estructura que tenían los episodios en la serie original, sigue sintiéndose bastante desconectada y es como si hubiera capítulos de una serie y capítulos de una serie completamente diferente, ambos juntos. O episodios donde el inicio del episodio tiene cierto tono y el resto del episodio tiene un tono diferente. Y creo que el mejor ejemplo de esto es de hecho el primer capítulo. El tono del inicio del episodio es bastante oscuro e intenso, es como si hubieran trasladado una pequeña parte de la serie original a esta nueva entrega, y la segunda mitad del capítulo, bueno, ni siquiera la segunda mitad, la segunda parte, porque la primera parte termina dentro de los primeros 15 minutos, porque muestran una secuencia de acción con un evento, un desenlace bastante impactante para el resto de la historia, y a partir de la segunda mitad tienen un salto de tiempo de un año y empiezan a narrar una historia diferente. Pero se siente eso, inconsistente, como si hubieran escrito una parte hace mucho tiempo y otra parte es nueva y no supieron muy bien cómo juntarlas. Además de que la acción, no solamente en el primer capítulo, sino en el resto de la serie, me parece que tiene bastantes problemas. Y el principal es que están intentando hacer demasiado uso del CGI o de los efectos generados por computadora, lo que hace que se le dé un enfoque bastante distinto a las escenas de acción y de pelea. En la serie original, las escenas de pelea eran bastante más cercanas y más realistas y se podían sentir bastante más pesadas e intensas, a pesar de que no tuvieran el presupuesto tan elevado que tienen. Bueno, ni siquiera es que tengan un presupuesto muy elevado ahora, pero sí es bastante más alto que el que tenían antes. Pero incluso con esa limitante del presupuesto podías obtener escenas de acción bastante intensas y que te mantenían pendiente de lo que estaba pasando, por el enfoque que se le daban y por las coreografías que realizaban, por los movimientos de cámara, por el seguimiento, por la actuación y por la atención que se ponía en la actuación. Aquí, en la nueva, las escenas de acción y de pelea se sienten bastante poco personales y muy alejadas. La mayoría de ellas
hacen un uso desmedido de efectos generados por computadora que ni siquiera terminan de verse del todo bien. Entonces el resultado es una especie de alejamiento un tanto bizarro, donde tienes a dos personajes que parecen de plastilina tirando chingadazos y que se ve un poco falso y un poco mal. Además, en los episodios donde no se abusa tanto de estos efectos especiales y se enfocan más en peleas más cercanas, noté que los movimientos de cámara son bastante confusos. Para no ir demasiado lejos, en el capítulo 2 hay una escena de pelea entre Matt Murdock y dos oficiales de policía, en las que hay cortes cada segundo, si no es que un poco menos de cada segundo, por lo que no puedes entender muy bien qué está pasando. Y esa no es una forma correcta de dirigir ni de grabar una buena escena de acción y de pelea. Y claro, por supuesto que esto no es el problema más grande que tiene la serie. De hecho, el problema más grande que noté que tiene la serie es un problema en el guión. No es un guión excelente, es un guión mediocre. Intenta salvar el mal trabajo que se estaba haciendo con el primer borrador que se tenía de la serie y le intenta dar un enfoque más cercano a lo que se tenía antes, pero también ignora muchísimas cosas que se habían establecido en la historia antes y mueve los personajes a un status quo que ya habíamos visto. Es como si involucionaran dentro de la serie. Wilson Fisk, el villano principal que habíamos visto durante la primera y la tercera temporada, vuelve a ser el villano una vez más, por tercera vez. Es la tercera vez que este güey es el villano principal. Digo, esto obviamente no es nada en contra del actor ni del trabajo que hace, porque es un trabajo excelente. Vincent D'Onofrio es un actor increíble y cada vez que está en pantalla la verdad es que es muy emocionante verlo, porque es un actor que da la talla y la verdad es que desborda bastante en ese papel. Pero repito, es la tercera vez que lo vemos como villano y en la temporada anterior, porque podríamos considerar esto como un producto de la misma serie, bueno, en la temporada anterior había llegado a un acuerdo con el héroe, ¿no? Con Daredevil, en donde prometía mantenerse encerrado en prisión a cambio de la libertad y de la seguridad de su prometida, de Vanessa. Y al inicio de Daredevil Born Again se pasa un poco por donde quiere este acuerdo, sale de prisión y no solo sale de prisión, sino que también se postula para ser alcalde de Nueva York. Y no es solo que se postula para ser el alcalde de Nueva York, sino que lo consigue. Este güey lo consigue. La gente abiertamente ignora el historial criminal que tiene y lo vuelven el alcalde. Cosa que, bueno, no es tan problemática porque es algo que podría pasar en la vida real, supongo. Pero es molesto porque es reincidente. Es como si este personaje fuera incapaz de desarrollarse o de cambiar. Y siempre está haciendo lo mismo y siempre está intentando lo mismo y siempre está en el mismo lugar. Siempre está haciendo lo mismo y es molesto verlo tantas veces ya en lo mismo. Y esta decisión de volver a traerlo como el villano y de ponerlo de vuelta en esta posición de poder, de ignorar por completo el final de la tercera temporada, viene de la mano con otra decisión o con otro personaje que también fue completamente olvidado por los showrunners y los guionistas en esta nueva temporada o en esta nueva entrega, que es el personaje de Rey Nadim, que literalmente da su vida para poder volver a encerrar a Wilson Fisk en prisión. Y aquí se siente como si esto hubiera sido un despropósito, como si hubiera sido un sinsentido. Se chingaron a un personaje completamente importante una temporada anterior y ahora actúan como si ni siquiera hubiera existido, como si no hubiera sido relevante o como si no hubiera pasado absolutamente nada. Cosa que me parece completamente estúpida. Wilson Fisk es un buen villano, pero tenerlo tantas veces seguidas no es algo bueno. Se siente como si la serie no tuviera un propósito claro, como si no fuera necesaria, como si no hubiera más historias que contar, cuando realmente sí que las hay, solo que no las están aprovechando porque prefirieron traer un personaje cuyo arco ya estaba cerrado desde la última vez que lo vimos, porque el factor o el efecto de nostalgia iba a vender esa parte de la serie e iba a hacer que la gente volviera a verla. Entonces, la mayoría de estos problemas en conjunto hacen que la serie se sienta como un intento de, en lugar de como una nueva temporada del Daredevil que ya conocías o que ya conocíamos. Es un refrito que
intenta echarle ganas, pero que realmente no le echa tantas, que tiene la intención de, y se nota porque tampoco es como que sea una serie mala o aburridísima, es entretenida. Hay ciertos episodios que siento que están muy de relleno y que se sienten muy desconectados, sí, pero por lo general la mayoría te mantienen bastante atento a lo que está pasando, estás interesado, pero se siente como eso, como un intento de... Querían traer de vuelta el personaje y terminaron solo trayendo de regreso al actor o al elenco original, que por cierto ni siquiera sale tanto tiempo en pantalla el elenco original. Entonces todo eso se siente más bien como un producto a medias. No es la cagada que habían hecho en primer lugar y tampoco es una corrección perfecta. Está a la mitad y ojalá que en la segunda temporada puedan corregir bastantes de estas cosas porque se nota que es resultado de los problemas de producción que tuvieron y no porque realmente no haya talento detrás de esto o no haya una intención. Y bueno, ya, eso sería todo.